Yo considero que hay que efectuar un desplazamiento de los lugares de enunciación en torno al posconflicto. Lo primero es que siento que hay instalado un imaginario previo al proceso de paz que utiliza una palabra como extraña y que todavía no tiene mucho fondo, porque lo que se está negociando en La Habana es el final de la lucha armada y no el final del conflicto, porque el conflicto, una sociedad sin conflicto no podría vivir. El conflicto es necesario en cualquier tipo de sociedad, salvo que imaginemos la Pax Romana, una paz de los sepulcros. Entonces yo siento que lo primero es que hay que generar desplazamientos y fisuras discursivas en eso que llamamos posconflicto. Y siento que en ese sentido hay un segundo escenario que es el de la construcción de paz que se viene haciendo antes del proceso de negociación en La Habana. Y en ese proceso de construcción de la paz, porque el anhelo y el deseo de paz de Colombia no aparece con el proceso que hoy se está desarrollando en La Habana, aparece anterior a ese proceso, y yo siento que el proceso es más bien una consecuencia de la fuerza social con lo que se ha venido pensando el tema de la paz desde sectores invisibilizados o sectores silenciados. Y con esos sectores es que yo he estado trabajando, estoy trabajando con sectores sociales y con prácticas estéticas producidas en esos sectores que han imaginado y han deseado esa construcción de paz desde la base. Entonces yo siento que por un lado habría que diferenciar entre terminación del conflicto armado y escenarios de posconflicto, y por otro lado que la construcción de la paz no empezó en el momento en que se sentaron a negociar como por quinta vez en lo que implica mi generación, en un diálogo entre fuerzas beligerantes. Lo que yo he encontrado en esta otra lectura, en esta ruta desde las prácticas estéticas, que no se logra encontrar ni en el derecho, ni en la política, y tampoco se logra encontrar como en los discursos institucionales, es el papel fundamental del arte y las prácticas estéticas en esa imaginación y en esa construcción de una sociedad distinta. Y ahí es donde yo lograba anclar las experiencias de juventud y las políticas de juventud, pero no entendiendo políticas desde el marco institucional, sino políticas como ejercicios de poder de los propios jóvenes o desde ellos mismos. Y yo he encontrado como tres características de esas formas políticas de la juventud y ejercicios políticos de la juventud en la construcción de paz. La primera la encuentro en términos de procesos de reconciliación. Hay un esfuerzo grande en Colombia de muchos colectivos artísticos, de muchos colectivos estéticos que empezaron a agenciar el tema de reconciliación y de reconstrucción de la memoria. El caso en Córdoba, por ejemplo, una zona muy afectada por la guerra, con grupos teatrales que han venido como reconfigurando esas memorias de la muerte, esas memorias de la desaparición, y que lo han hecho a través del arte. Creo que hay una segunda característica, y es la literatura que ha brotado en las 2 últimas décadas en Colombia. Creo que es una literatura también escrita por algunos novelistas jóvenes que viene retratando esos posibles escenarios de reinvención de lo social. Y creo que hay una tercera práctica que tiene que ver con las movilizaciones, con el movimiento de hijos e hijas víctimas de crímenes de Estado. Creo que tiene que ver con la participación activa de procesos que antes habían estado excluidos porque no hacían parte de las grandes improntas ideológicas de la izquierda, procesos anarquistas, procesos feministas, que hace mucho tiempo, incluso en el periodo de más recrudecimiento de la guerra en Colombia con el periodo de Uribe y la seguridad democrática, que fue como una reedición del Estatuto de Seguridad Nacional, creo que esa movilización ha presionado la construcción de paz en Colombia. Entonces yo veo que hay como 3 niveles de ejercicio de la política de los jóvenes en Colombia en los últimos 20 años, un primer ejercicio estético, un ejercicio narrativo y un ejercicio de acción directa en las calles. Yo creo que ahí está como el gran desafío y la gran dificultad, porque el Estado tal y como lo concebimos, bajo las lógicas del capitalismo, va a seguir generando antagonismos que seguro van a reproducir formas de violencia. Yo no imagino el Estado colombiano ni en el futuro más lejano como un Estado capaz de potenciar y agenciar estas políticas de juventud centradas en prácticas de resistencia y reinvención de lo social. Por el contrario, lo que veo es que
la figura, el aparato, las políticas estatales van a pretender administrar en términos de regulación, control, disciplinarización, normalización, esas prácticas juveniles. Yo en el fondo siento, vivo en el desencanto del liberalismo, en el desencanto de lo instituido, vivo en el desencanto del Estado. Siento que la historia que uno puede reconstruir de las prácticas políticas de los jóvenes que no están en el marco de las normalizaciones, que no están regulados y administrados, esas prácticas han sido posibles pese al Estado. Yo siento que el Estado puede cambiar su actitud frente a los grupos insurgentes. En este momento lo estamos viendo. Puede cambiar su actitud frente a las víctimas. Puede cambiar su actitud frente a ciertos sectores de los movimientos sociales, pero frente a los jóvenes la preocupación siempre será la misma, y es cómo hacer para gobernar a los jóvenes y cómo mantenerlos dentro de lo establecido, dentro de lo normativo. Yo considero que las señales son contradictorias por parte del Estado. Ocupado de la Juventud lo ha definido como un interés, pero el principal marcador de producción de la juventud en Colombia seguirá siendo, por ejemplo, la guerra. Y que hay muchas formas de deshacerse de los jóvenes en el país. Una de ellas es la precarización de la vida laboral. Cómo nos han arrebatado el futuro en términos, o cómo le arrebatan a los jóvenes el futuro en términos de imposibilidad para pensarse en el porvenir. Flexibilizaciones laborales, precarizaciones, casi que en el fondo una reducción del ser joven a la instrumentalización del mercado, que creo que eso lo está agenciando el Estado. Si uno revisa cuál es el imaginario y cuál es el ideal de joven que viene produciendo el Estado colombiano en los últimos 20 años, se encuentra que no son jóvenes con capacidad de agencia. En lo real, yo creo que hay una retórica visible de esa producción de jóvenes y hay unas lógicas invisibles muy fuertes que operan sobre este tipo de acciones para callarlas, invalidarlas, deslegitimarlas, negarlas. Pues creo que las resistencias seguirán siendo claves en ese escenario. Ahora, lo que sí pienso que el Estado tendría que hacer es ser capaz de crear las condiciones para que los conflictos que van a seguir existiendo con las emergencias juveniles, con las prácticas políticas de la juventud en Colombia, repito, de la juventud que hace parte de los procesos de resistencia o reexistencia, no terminen en escenarios de contradicción antagónica. El antagonismo implica la noción del enemigo y eso lo puede tramitar el Estado de una manera distinta. Cómo lograr agonismos y no antagonismos. La imagen del agonismo implica la del adversario. Al adversario no hay que matarlo, al enemigo sí. En Colombia la relación política es una relación de amigos-enemigos. Así, en esos términos está el proceso de paz. Unos vencidos, enemigos, y un vencedor que establece su derecho sobre el otro. En la relación con los jóvenes creo que pasa igual. Y siento finalmente que las señales son contradictorias con algo como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Creo que son señales contradictorias las formas de criminalización de las maneras de ser joven, que no hay una sola manera de ser joven, y la distribución simbólica y la visibilización de los jóvenes en Colombia también es absolutamente compleja, porque no es lo mismo ser joven caminando por la Séptima en Bogotá que ser joven en Bojayá, después de la guerra. Creo que esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Yo siento que más que un imaginario del futuro en términos de cómo poder construir la experiencia de ser jóvenes sin conflicto armado, que va a ser absolutamente novedoso, son 5 generaciones involucradas en la guerra, creo que nos va a traer como una experiencia distinta. Creo que los significados y los sentidos de los mundos de vida juveniles van a ser radicalmente otros. Tengo temor que por fuera de los procesos de lucha armada, y esto lo quiero decir con muchos matices, las causas que originaron ese conflicto desaparezcan para esa condición juvenil, es decir, las luchas agrarias, las luchas campesinas, las luchas indígenas, las luchas obreras, porque de alguna manera lo único que mantiene visible esas luchas, por desgracia, son los escenarios de la guerra. Pero yo siento que hay un escenario previo que me preocupa mucho más en términos de la condición juvenil,
y es qué vamos a hacer con 7.000, 10.000, 11.000 jóvenes que ya no van a tener por oficio la guerra. Nosotros ya empezamos a trabajar con ellos, los que se llaman desmovilizados, desvinculados, y yo recuerdo 3 narrativas en este momento rápidas. La primera, una chica de 16 años que se desmovilizó de la insurgencia y lo que nos dijo a un grupo de investigación que estábamos con ella: quiero que me devuelvan la niñez, porque fue lo que me quitaron. Y le preguntamos por la juventud y me dijo: a mí me hizo joven ser guerrera. Construimos el testimonio de un chico de 18 años que estuvo 5 años en la insurgencia y él empezó a armar su fusil con las cobijas del lugar donde estaba socializándose. Era incapaz de vivir sin un fusil. Y la tercera historia, un chico que sintió que ahora era un civil cualquiera, perdió la familia y la familia era la insurgencia, perdió la identidad y la identidad era la guerra, perdió el vínculo de amistad porque sus amigos eran guerreros y ahora es un personaje que ni siquiera sabe quién es, que tiene miedo de construir algo distinto de él, porque la experiencia de la guerra, cuando se vive, marca para siempre, y sobre todo el ser joven, porque viene heredando toda esta tradición de el heroísmo. Eso es desde los griegos, que pensamos jóvenes y guerreros al tiempo. Entonces yo siento que el desafío es cómo desguerrerizamos la experiencia de juventud vinculada a la guerra, porque no basta con quitarles las armas y quitarles el uniforme, hay que reinventarles su cuerpo, hay que reinventarles su piel, hay que reinventarles sus palabras, hay que reinventarles sus recuerdos. Y lo que estamos viviendo hoy en este momento con los jóvenes desmovilizados es que la ciudad se les convierte en otra trinchera. Y ese es un desafío sobre todo en nuestras prácticas investigativas, porque tenemos que ser capaces de intervenir no sobre políticas para la desmovilización, sino políticas para la reinvención. Además, la palabra desmovilización les pesa mucho. El desmovilizado, el que ya no tiene movimiento, como aquietado y como negado, es cómo nos reinventamos esos cuerpos. Y yo siento que una clave para eso es pensarlo en términos de lo que nos enseñan los mitos. Ares era amante de Afrodita, y Ares, aquella figura terrible de la guerra en Occidente, solo aparece, por ejemplo, en una pintura de Botticelli, desnudo, en un paisaje idílico, sin armas, completamente desguerrerizado por la fuerza de Afrodita, que rige los destinos de Eros, del amor. Entonces siento que si hay una política que hacer en el país para reconstruir la condición juvenil después de la guerra, es una política amorosa, es una erótica política, una poética del cuerpo, porque creo que en lo otro nos estamos equivocando. Yo creo que nos hemos ocupado mucho de la reinvención de los cuerpos guerreros, y frente a los cuerpos no guerreros, frente a los jóvenes o los sujetos no guerreros, que tienen que recibir en su espacio una imagen ficcionalizada de un enemigo perverso, de una monstruosidad, y tienen que aprender a convivir con él, creo que la práctica y la política tiene que ser situada en el desaprender. Creo que hay que intentar destituir imaginarios en aquellos que no fuimos tocados directamente por la guerra. Nuestros cuerpos no fueron disciplinados para el combate, no hemos matado a nadie. Creo que ahí lo que hay que hacer es desaprender, destituir, desmarcarse, deshacerse de imaginarios. Supremamente difícil, pero se trata de orientar las prácticas ahí. Y en aquellos que vienen con el calor de la batalla, con las marcas de la guerra en sus cuerpos, con las heridas en sus narraciones, creo que hay que reinventarles todo. Si tuviéramos que pensarlo en términos de nosotros y ellos, la única manera que nos podemos encontrar es si nosotros nos deshacemos de imaginarios instituidos y ellos se rehacen en imaginarios por instituirse. Y ese sería el lugar de la política pública.